Hola. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Un placer. Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Jesuale. Sí. ¡Qué nombre! Me encanta. Jesuale y Diego. Los dos vienen de más arriba de México, viviendo pero no crecidos, bueno, crecidos ahí y latinos de corazón. Latinos. Me encanta. ¿Tú naciste en Venezuela entonces? No, yo nací en Miami. En Miami Pero directamente. toda mi familia es venezolana. Ok, Sí. ¿y cómo fue crecer en Miami en el mundo de la Uf. música? De verdad, Miami para mí es una ciudad con mucha cultura latina. Creo que hay mucha gente de diferentes lugares y para mí creo que eso me ayudó como a entender más la cultura así latina y me encanta Venezuela. Vivo en Doral, que es una ciudad allá que hay mucha gente de Venezuela y siento que eso me volvió quien soy así de latino. Me encanta, qué bueno, porque al final estamos buscando a la Pop Latin Band. ¿Y tú mexicano? Sí, mexicano. Nací en El Paso, Texas, pero Ok. no tengo reconocimiento de vivir ahí. Me mudé luego desde chiquito a Chihuahua, México. Ahí viví Hermoso. toda mi vida, sí, en el norte. Y antes de graduarme de la prepa, me fui a Dallas a entrenar y de ahí audicioné y apliqué a escuelas en Estados Unidos y quedé y me fui a vivir a Los Ángeles. ¡Qué Y loco! ahorita vivo en Los Ángeles. Pero a ver, espera, digo, pausa, porque a tu corta edad me acabas de dar un currículum Demasiada impresionante. Pero te fuiste a entrenar, ¿qué? Baile. Ok. Me fui a entrenar baile en Fue Dallas. lo que más te cautivó artísticamente Sí, hablando. Totalmente, primero. sí, primero. Fui a entrenar al Joffrey Ballet School Ok. en Dallas y de ahí mis maestros me recomendaron a que audicionara a escuelas para danza y audicioné y apliqué y quedé en la University of Southern California, USC Kaufman School of Dance. Felicidades. Y ahí estuve 4 años y me gradué el año pasado. Tengo mi licenciatura en Bellas Artes de danza. ¡Wow! ¡Qué Y- locura! Demasiado talento aquí, que claro. Y ahorita ya vivo en Los Ángeles, pursuing la industria del baile. Claro, y me todo. encanta el pursuing porque sí, o sea, Es al muy final- pocho. No, y es una realidad esta persecución en Sí, la claro. traducción del sueño, que al final Los Ángeles es una ciudad donde hay muchísimo arte de todo tipo, la misma Amo. ciudad te lo grita, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿Sientes que sí tuvo que ver el haber crecido, al igual que en el caso en Miami, el haber interactuado con una cultura norteamericana? Claro, sí. Pero siento que incluso siempre ha estado mi cultura latina en mis raíces y eso lo llevé a Estados Unidos y a Los Ángeles. Y además Los Ángeles, una cultura increíble, demasiadas culturas, pero Claro. lo mexicano siempre está muy presente y lo latino ahí. Así que me encantó. Qué increíble, pero sí puede ser un súper diferenciador, ¿no? Es como un superpoder. Pero lo que veo todos los días puede sonar en inglés, pero mi corazón es latino. Claro. Pero la gente que vive donde estoy, en tu caso, que está un montón de gente de todas Sí. partes del mundo también, pero muchísimo latino, es como tener la receta perfecta, todos los ingredientes. Exactamente. Exactamente. Hay un Sí. diferenciador ahí. Y ahorita que están conviviendo también con los demás chicos, que si Colombia, que si Brasil, el enriquecimiento que tienen, ¿cómo ha Sí. sido? Me encanta. Me recuerda mucho, de hecho, a Miami. ¿Te sientes en casa? Me siento en casa. En mis escuelas de Miami hay gente de Brasil, de Cuba, de República Dominicana, de todos lados. Y estar en la casa con ellos, me encanta aprender de otras culturas, aprender más de cómo son palabras de ellos, de su país, y me encanta. Y eso se va sumando al vocabulario, ¿no? No, ¿Sabes? increíble. Ya tenemos todos, usamos palabras de todos. El acento El también se va acento. mezclando. Priano usa mucho mani. Mani. Ahora que todos usan mani para todo, como hermano, Mani. mani. Y yo Mani, ¿por qué? Mani, muchísimas palabras, sí, y sus dialectos y también solo la cultura. Siento que todos como latinos tenemos algo en común, ese amor y esa pasión, pero siento que es muy hermoso poder descubrir las cosas individuales de cada país y de cada cultura. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar practicando canciones que ya habían escuchado, que seguramente ya habían cantado en la regadera, en el auto, a conocer a fondo el por qué se cantó así esa parte, el por qué se bailó así en ese momento? Sí, siento que para mí en lo personal, el por fin dejarme hacer eso también me conecta mucho con mi propia identidad porque digo, yo también estoy pasando por eso, yo pasé por esto, o yo lo interpreto de esta forma, pero también es muy hermoso saber que yo sé que Jesuale tal vez lo está interpretando de otra forma completamente. Claro.
y cómo es que podemos los dos conectar en la misma canción y cantar juntos con otras experiencias de vida completamente diferentes. Creo que eso es el arte y creo que eso es hermoso. Sí. Bueno, por algo se le llama armonía en el mundo de la música, ¿no? En tu caso, Jesuele, ¿qué fue primero? ¿Qué llegó como interacción artística en el caso de Diego el baile? ¿En ti también o fue más el canto? Fue más el canto. Es que mi papá es músico y él toca la batería, toca bajo, guitarra. ¡Wow! Multiinstrumentista. Sí. Me acuerdo que un día estaba tocando, fui a un show de él, estaba tocando y viéndolo así de niñito, así en la tarima, yo me quedé, wow. Ese es O sea, mi papá. es música, es sonido, las armonías, me encanta esto, quiero hacer esto el resto de mi vida. Y me puse a hacer teatro cuando empecé de niño y luego empecé a tocar la guitarra y no me gustó tanto y me fui al bajo. Y después empecé a más enfocarme en el canto y fui ahí como a agarrar muchas cosas artísticas y de verdad creo que todo eso viene por mi papá. Qué lindo. ¿Y quieres que haber aprendido primero un instrumento tiene que ver con cómo empezaste a manejar tu voz? Cuando empecé a tocar el bajo es un instrumento que suena muy bajo. Entonces mi voz creo que cuando estaba empezando iba muy abajo y yo no sabía que tenía un rango más arriba y eso después por mi parte empecé a darme cuenta, puedo ir más arriba, hay más cosas que puedo hacer con la voz, pero creo que sí tocar esos instrumentos así creo que sí ayudó mucho con sacar mi tono de voz, mi estilo y todas esas cosas. ¡Qué bonito! ¿Y cómo fue después entonces enfocarte en la voz? ¿De la mano de quién? ¿Tuviste algún coach? ¿Tu padre te apoyó y te dijo, a ver, vamos por este lado? ¿Cómo fue esa parte de la historia? Mi padre estuvo en un reality en Venezuela. Wow. Y el jurado de ahí también es un vocal coach y se hicieron muy amigos después de todo lo que pasó y él es como mi tío y él me ayudó de niñito a cantar y me enseñó técnicas y muchas cosas y él fue una parte muy importante de todo ese lado vocal de mi vida. Órale, qué loco. Es como si uno llegara a esta vida con ese designio, ¿no? De me va a tocar ser artista y todas las personas que tengan que aparecer en mi vida lo harán para que se vaya tomando este camino. Y así fue también con el caso de Hype, Diego. ¿Sientes que el que llegara este proyecto Santos Bravos a sus vidas, ¿qué sientes que a lo mejor en tus pasos fue lo que hizo que llegara este día? Wow. Siento que todavía no me la creo que estoy aquí. Es un sueño, en verdad. Yo además soy muy fan del K-pop, así que siento que como cualquier fan es su sueño ser un trainee y entrenar con toda esta disciplina Claro. y este entrenamiento, esa metodología que tiene Hype. Siento que al entrenar desde súper chiquito, empecé a bailar a los 6 años. Wow. Y empecé a competir a los 8, así que toda mi vida se ha revuelto detrás del baile. Siento que esa disciplina que he tomado me ha podido traer hasta aquí y toda esa pasión y el compromiso que le he puesto me ha traído hasta donde estoy y estoy muy feliz y orgulloso de mí mismo, pero también muy honrado de poder estar con chavos súper talentosos, con mentores increíbles que nos apoyan, los coaches, tratando de seguir sacando nuestro artista interior y poder ser las mejores versiones de nosotros mismos para poder, no sé, inspirar a quien sea. Esperemos toquemos el corazón de tan siquiera una persona, eso sería lo mejor para mí. ¿Sienten que el que se hayan elegido en específico esos coaches hizo toda la diferencia? Sí, de verdad tener a Kenny Ortega, o sea, el Kenny Ortega así contigo en las semanas, que te ayude a rap, a todo, o sea, es que es un equipo increíble de maestros y creo que todos los días salgo de las clases con algo nuevo en la cabeza. Aprendí algo nuevo, tengo algo nuevo, una información nueva que puedo usar y de verdad creo que me está evolucionando a hacer lo que yo siempre quise hacer, que es un artista original, auténtico y me siento muy feliz. ¡Qué padre! Sienten que llegaron completamente desarmados, o sea, no voy a traer mis cartas a la mesa, voy a absorber todas las que pueda. Claro. Pero siento que incluso estamos utilizando las cartas que traíamos antes para ayudarnos a mejorar. Pero, por ejemplo, yo no había intentado tanto el canto profesionalmente como muchos de estos chavos y tanto los coaches como incluso aprender. Y yo sé que, por ejemplo, Jesual y yo hemos estado en entrenando mucho tiempo juntos y siempre me ayuda muchísimo. Y yo eso se lo agradezco muchísimo y viceversa. Tal vez
yo que estoy un poco más experimentado con el baile, me encanta también poder enseñarles a ellos lo que pueda o lo que necesiten. Así que es algo, esa hermandad se está creando desde día 1, se empezó a crear. Cuéntenme un poco de cómo fue que Hybe aparece en sus vidas. Obviamente escuchando las boy bands que ya existieron, pero de este casting en particular. En tu caso, Gesuale, ¿cómo te enteraste del casting y cómo te enteras que estás dentro? Oh, ok, buenísima. Bueno, desde chiquitico, para empezar ahí, yo solo vivía con mis papás, yo no sabía que era una abuela, un tío, una prima, porque toda mi familia es de Venezuela y se fueron a Miami, mi mamá y papá, y me tuvieron a mí ahí. Y desde chiquitico siempre tuve como la idea de que la música es para decir algo, un mensaje, un concepto, para hablar. Y siempre quise como poder tener esa habilidad y me enfoqué en eso, esa pasión como de crear una familia a través de la música. Hasta que hice muchas audiciones, me ponía así a practicar en la casa, tener mucho tiempo en mi cuarto practicando, haciendo música, lo que sea, hasta que tuve un web series de YouTube y ahí fue que me contactaron Hybe, que hey, queremos que vayas a México a hacer una audición, y yo, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿What? Y yo, ¿y qué? ¿Es this real? ¿Esto es real? Pero lo hice, fui de verdad, fue una tremenda experiencia y ahora poder estar aquí todos los días es como un sueño hecho realidad y estoy muy contento de estar con chicos increíbles todos los días y aprender algo nuevo de los maestros, de la gente, de todo el mundo. Me encanta y estoy de verdad muy, muy agradecido. Qué fabuloso, pero me encanta que estén tan contentos, pero yo necesito la carnita y que me cuenten cómo fue el casting, qué es lo que les pidieron, cómo se sintieron. Claro, mira, para mí, de hecho, creo que fui un poco diferente a todos. Yo me enteré de este casting mucho después de que ellos hayan audicionado. Me recomendó, estaba trabajando con un mentor mío de la escuela y él se enteró del casting y me recomendó. Y me mandaron la información y tuve que hacer un self-tape. Y ya hice unos self-tapes, los mandé, pero yo los mandé alrededor de abril, que era mucho después. Y ya pasó los días, no escuché nada y dije, no, pues ni modo. Otro casting que no se logró, pasa mucho en la industria. Y de hecho yo había seguido con mi vida, tenía un show en Los Ángeles que iba a bailar ese fin de semana. Y llega el día de que se anuncia en Billboard el show por completo. Y dije, no, pues ahora sí ya no quedé. Y ya fui con mi carro en Los Ángeles, fui a lavar mi carro y de la nada recibo una llamada. Y me dicen, así estaba manejando, y me dicen, ¿quedaste? Nos encantaría que estuvieras parte de este proyecto. Y les dije, ay, espérenme, déjenme me estaciono porque si no va a pasar algo. Y ya, y literal me dijeron, empezamos el jueves. ¡No! Y me dijeron, ¿puedes volar el día siguiente? Y les dije, claro que sí. Fui a mi departamento, empaqué una maleta para 2 semanas y volé en los días siguientes y me cambió mi vida por completo. Y todavía mi apartamento en Los Ángeles sigue ahí con todas mis cosas. Mi carro se quedó en mi apartamento. Ya veremos después, Diego, ¿qué se hace? Y dije, no, lo tengo que tomar. O sea, es una oportunidad de vida que no pasa nada. Le tuve que cancelar el show a mi productor que estaba haciendo el show. Le dije, lo siento mucho, una disculpa muchísimo, pero creo que esto es para mí y creo que es algo que debo de tomar y dar el arriesgarme a tomar. En tu caso, Gesuale, ¿qué pasó? ¿Qué se quedó en stand-by en Miami? Bueno, tengo 16 y, o sea, mi familia están todos en Miami ahora. Tuve que dejar eso. Ellos me llaman todos, hey, ¿cómo estás? En la noche. Y yo me lo hablo con ellos, pero tuve que dejar eso. Mis amigos, muchas cosas. Yo sé que este mundo artístico hay muchos sacrificios así, de que hay que entender que hay cosas que no puedes hacer de nuevo, pero lo entiendo. Ellos me apoyan mucho y me quieren mucho y estoy muy contento con ellos. Yo sé que se sienten mucho más cercanos a través del podcast de Santos Bravos, porque por lo menos yo lo hago y lo siento así. Es increíble vivir las historias y saber más a fondo desde dónde vienen y sus primeras conexiones con el mundo de la música, porque hace toda la diferencia y marca eso que los hace a cada uno de ustedes tan especiales y por eso que están aquí. Yo soy Pame Moguel, por favor no se despeguen del podcast de Santos Bravos en todas las redes como @Santos_Bravos y en Facebook como Santos Bravos Oficial. Nos vemos en la próxima. Stay tuned.